bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora, por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar en esta casa, Señor, en esta iglesia, en esta congregación, Betel, mi Dios. Gracias por tus siervos, por tus hijos, Señor, que abren su corazón. Abren puertas de este hogar, Padre, para que tus hijos también como nosotros hablemos de ti, Señor, porque ese es el principal objetivo, que tu palabra, Señor, se propague por todo el rincón de la tierra y tus hijos sean edificados, tus hijos sean enseñados, tus hijos reciban ese alimento, Señor, que necesitamos día a día, porque los días son malos, dice la Escritura, pero tenemos que alimentarnos, tenemos que comer de ti, Señor, tenemos que recibir, Padre Celestial, esas armas, esas herramientas que necesitamos para salir allá afuera donde es la lucha, la prueba, la necesidad, mi Dios. Aquí nos venimos a equipar, Padre, aquí nos venimos a aumentar la fe, que tú nos aumentes la fe a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, úsame en lo personal, Señor, sea hablando a través de mí, que no sea palabra de hombre, sino sea tu palabra, Señor, de revelación, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de ciencia, palabra revelada, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabo y te bendigo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Me avisaron que ponen las citas bíblicas en la pantalla, así es que, ¿qué le parece? Vamos a comenzar leyendo la escritura en la tercera carta del apóstol Juan, por favor. Tercera carta, apóstol Juan, del capítulo 1, que ese nada más tiene un capítulo, es muy corto. Vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo número 4. Amén. Ya lo tenemos ya, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a comenzar y vamos a empezar a leer la escritura, a ver qué nos habla hoy el Señor. Dice la escritura así, empieza con una salutación. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. ¿Quién anda en la verdad aquí? ¿Quién quiere caminar en la verdad? ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, esta cita bíblica, muchos predicadores, sin hablar mal de nadie, la utilizan como para proclamar el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero yo no le voy a hablar de la prosperidad, yo le voy a hablar lo que dice la escritura. Digo, ¿el Señor quiere que seamos bendecidos y prosperados? Sí, ¿verdad? Pero hay requisitos, hay mandamientos, hay estatutos, hay reglas que debemos de seguir como hijos de Dios para poder recibir esa bendición, ¿verdad? Y lo utilizan muchos. Vamos no muy lejos, apenas acaba de iniciar el año, que ya se está acabando el mes de enero, pero muchos saludamos así a nuestros hermanos, les ponemos un texto bíblico y muchos pusimos este texto bíblico. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ¿qué significa, verdad? ¿Qué significa esto? Lo recibimos y decimos gracias a Dios. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo como hijos de Dios, a nuestros amados familiares, a nuestros amados conocidos, a nuestros amados hermanos, desearles estas cosas. Aquí vamos a enfocarnos a quién escribió esta carta. El apóstol Juan. ¿A quién se le escribió? A Gayo, muy bien, creo que sí están poniendo atención, bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Juan escribe esta carta al anciano Gayo. ¿Quién es Gayo? Gayo se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28 al 29, si me lo ponen por favor. Este anciano caminaba con los apóstoles, era amigo cercano, discípulo de Pablo, y este varón caminaba en la verdad.
Después caminó juntamente con el apóstol Juan. Y se dice aproximadamente que cuando Juan escribió esta carta, tenía aproximadamente 90 años, ya un anciano, ¿verdad? Por eso dice al anciano Gallo, quiere decir que se iban por la edad más o menos. Le escribe al anciano Gallo. ¿Quién era Gallo? Un discípulo también, un hombre que predicaba la palabra de Dios, vio las sanidades que hicieron los hechos de los apóstoles y caminaba con ellos. Y también aproximadamente tenía la misma edad. Entonces sabemos que un anciano, el término de anciano es que una persona mayor, pero no solamente eso. El significado anciano en la casa de Dios bíblicamente se refiere a una persona madura en la palabra. Dice la Escritura, si hay alguien enfermo en la casa de Dios, llamen a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia para que impongan sus manos, oren por ellos y el enfermo, ¿qué le va a pasar? Va a sanar. O sea, no nada más es un anciano que ya está viejito, no. Anciano se refiere a una persona que es madura en la palabra de Dios, una persona que ya maduró, ¿verdad? Que ya come la palabra sólida, que no anda buscando nada más la lechita. ¿Cuántos hay de aquí ya ancianos? No de edad, sino maduros en la palabra, porque nadie levantó la mano. ¿Quién aquí ya es un anciano que ya tiene tiempo en la palabra, que ya maduró? ¿Verdad? No es que lo hayamos logrado todo, dice el apóstol Pablo, sino que proseguimos al blanco, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, madurar en la palabra, ser ancianos en la casa de Dios, madurar, recibir la palabra. Entonces este era un compañero de los apóstoles Gallo. Y el apóstol Juan, dice el anciano Gallo, el amado. Cuando usted le dice a alguien amado, quiere decir que lo estima mucho, ¿verdad? Que lo ama. Entonces eran íntimos amigos. Y le escribe el amado, a quien amo en la verdad, porque andaban caminando, ¿en dónde? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Andaban en la verdad, andaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ya ancianos de edad, pero también ancianos en la verdad, maduros en la palabra, le escribe esto. Y es su deseo. ¿Cuántos hoy en este año nuevo desearon cosas buenas a sus familiares? ¿Cuántos desearon cosas buenas a sus amados hermanos? Todos, ¿verdad? Y él deseó eso para su amigo, él deseó eso para su amado hermano en la fe. Dice el 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Necesitamos ser prosperados en todas las cosas. Es decir, en el área espiritual, en el área emocional, en el área material. Dios quiere que seamos prosperados, pero no solamente en lo económico, en el trabajo, sino en lo espiritual. Es lo principal que debemos buscar. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a venir, ¿por qué? Por añadidura, porque yo estoy buscando ¿qué? Primero el reino de Dios. Me estoy ocupando primeramente por mi crecimiento espiritual. Y todas las cosas me van a venir por añadidura cuando yo busque el reino de Dios primero. Entonces decía Juan a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos enfermos hay, verdad? Y aún en la casa de Dios hay enfermos. Porque muchas veces pensamos que el ser cristiano, el que ya conocía, recibía a Cristo, el que ya me congrego, ya no me va a pasar nada, ya no me voy a enfermar. No es cierto. Decía el pastor al inicio, en el mundo, dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesús, que yo he vencido al mundo. Resistir al diablo y va a huir de vosotros. Son promesas que sabemos que vamos a tener aquí en la tierra, luchas, pruebas, necesidades, enfermedades,
Pero dice la Escritura que por las llagas del Señor Jesucristo, usted y yo fuimos curados y sanados. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cansados, que yo los voy a hacer descansar. O sea, hay enfermedad. Se enferman los hermanos, se enferma la familia. Pero nosotros tenemos que estar conociendo la palabra, conociendo y declarando lo que Dios nos ha enseñado. Y así, mire, Juan le desea eso a Gallo, porque era un hombre viejo. Y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cómo decimos, verdad, este año nuevo? No, pues mi propósito primeramente, Dios, es que esté sano y después todo lo demás viene, ¿verdad? Necesitamos estar sanos también físicamente, porque mire, el espíritu, alma y cuerpo, el Señor lo quiere bien, no nada más en un área, ¿verdad? Por eso dice, en todas las cosas. Tiene que estar bien su cuerpo, cuide su cuerpo, aliméntelo bien, dele el buen descanso que necesita, pero también alimente su alma, su espíritu. En el alma están las emociones, los pensamientos, la voluntad. No hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Dios. Y en nuestro espíritu está el alabar a Dios, porque dice la Escritura, ciertamente nuestro espíritu está presto, pero ¿qué pasa? Pero la carne es débil, se revela, ¿verdad? La carne se revela contra el espíritu. Y nuestra carne es la que no quiere alabar a Dios, nuestra carne es la que no quiere escuchar la palabra de Dios, nuestra carne es la que no quiere orar, la que no quiere cantar, la que no quiere estudiar la Biblia. Pero nuestro espíritu está presto. Pero nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que ser irreprensible para la venida de nuestro Señor. Muchos decimos, ya soy salvo, ya recibí a Cristo. Sí, pero ¿cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Todavía le sigues metiendo cosas que no le tienes que meter? Aunque ya eres cristiano. Espíritu, alma y cuerpo tiene que ser irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué hablas con tus palabras? Con tu boca, ¿de qué sale de tu boca? Dice la palabra de Dios que del buen tesoro del corazón habla la boca, y del mal tesoro de nuestro corazón también, ¿verdad? Entonces tenemos que recibir todo ello, prosperar en todo es eso, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente financieramente, económicamente, socialmente, es espiritual como físicamente. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No nada más le dijo, te deseo que seas sano, te deseo que seas sano, sana de esa enfermedad. Pero ¿qué pasa? Son sanos, muchos van, se salen, se van y se vuelven a enfermar porque no sanaron su alma, no le dieron a su espíritu lo que necesitaba. Entonces, el apóstol Juan le dice esto a su amado. Ahora, ¿qué es esto? Lo que le dice es un saludo, lo que le decía al principio. Una salutación es un ¿qué? Saludo. Palabra o expresión de saludo es una salutación. Por eso dice al anciano Gallo, se le dirige a su amado, lo saluda. Así es usted cuando salude a alguien, amado, yo deseo que tú estés muy bien, deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera también tu alma. Y el deseo de Juan dice es un interés o apetencia de una persona que tiene por conseguir la posesión o la realización de algo o cosa que una persona desea. ¿Usted no desea que le vaya bien a su hermano? ¿Usted no desea que le vaya bien a los ancianos de la iglesia? Ya hablamos que es un anciano, o el pastor, un obispo, todos ellos son ancianos de la casa de Dios. ¿No desea que les vaya bien, que sean prosperados en todas las cosas? Que tengan salud, que así como prospere ¿qué? Su alma. Deséele a los siervos de Dios,
a los ancianos, a los que sirven. Tenemos que estar orando por ellos para que Dios los prospere en todas las cosas, en salud y así como prospere en todas las áreas de su vida. Vamos a Hechos, ya lo leímos, no, ¿verdad? Hechos 19, capítulo, versículo 28 y 29, por favor. Ahí es donde habla de Gayo, el amado amigo de Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Ya lo tenemos en la pantalla. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está, 28. Mire, eso pasó en Éfeso, cuando andaban predicando la palabra de Dios, los hombres de Dios, los apóstoles. Y hubo un alboroto. ¿Por qué? Porque se llevó la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y ahí no conocían a Cristo. Era una ciudad idólatra de muchos dioses. Cuando oyeron, 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: cuán grande es Diana de los Efesios. Diana era la diosa que adoraban en ese lugar. Y ahí estaban los apóstoles predicando la palabra de Dios, predicando a Jesucristo como el camino y la verdad al cielo. Y hubo un alboroto. Cuando nosotros vamos a predicar a donde hay idolatría, cuando vamos a predicar donde no conocen a Cristo, hay alboroto, ¿verdad? Se incomoda la gente y se enojan y dicen: no, yo y mi Dios, y yo mi diosa. Así le pasaba a los apóstoles, pero estaban firmes en la palabra de Dios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando ¿a quién? A Gayo y a Aristarco, macedonios, pero ¿qué dice? Compañeros ¿de quién? Del apóstol Pablo. ¿Cuántos sabemos que Pablo andaba por todas las regiones predicando la palabra de Dios? Y ahí en Éfeso se hizo el alboroto. Y ahí en Éfeso se adoraba a la diosa Diana. Diana es el nombre latino de las principales diosas de los griegos y romanos. También conocida como Artemisa. ¿Sí habían oído hablar de ese nombre? Artemisa en griego, diosa de la fertilidad. Entonces miren cómo Gayo andaba ahí ya metido desde Hechos de los Apóstoles hasta Tercera de Juan, todavía, y por eso ya era un anciano también, porque ya estaba grande de edad. Y Juan le escribe esta carta y su deseo era de que tal vez estaba enfermo. Yo deseo, amado, que usted tenga salud, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, que no se apague ese fuego. Cantábamos, ¿verdad? El fuego de Dios. Manténme ese fuego, que siga adelante. Vamos a Romanos 16, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. 16, 23. Amén, gloria a Dios. Y 24. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. 16, 23 y 24. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces ahí mencionan una vez más ¿a quién? A Gayo. Andaba en los planes de Dios, en la obra de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice: ¿para qué me buscan, verdad? ¿No saben que me es necesario estar en los asuntos de quién? De nuestro Señor. O sea, ellos estaban primero buscando ¿qué? El reino de Dios. Así nosotros tenemos que estar buscando primero el reino de Dios. Ocúpese del reino de Dios y todo lo demás le va a venir por añadidura. Primera de Corintios, por favor, 1:14.
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo. ¿Y a quién? ¿Quién lo bautizó? Pablo. Porque son las cartas ¿de quién? Del apóstol Pablo, mire. O sea que él estaba involucrado con los apóstoles. Gallo era importante, fue importante. Hay muchos hombres, mujeres que tal vez nada más se mencionan una sola vez o muy pocas veces en la Biblia que no conocemos, pero son hombres y mujeres muy importantes para la obra de Dios. Por eso usted, mujer, joven, niño, hombre, varón, todos somos importantes para la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, entonces vamos hacia adelante. El deseo de Dios es que seamos bendecidos y prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Como ya dijimos, física, espiritual, emocional, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a 2 Corintios, por favor, 9:8. Segunda carta a los Corintios 9:8. Gloria a Dios. Dice la palabra así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios suple todo lo que necesitamos, pero dice que para abundáis para una buena obra. O sea que si usted tiene, reparta. Si usted tiene, bendiga. ¿Pero para qué dice? Para buenas obras. Al necesitado, al que realmente lo necesita. Porque Dios suple todas las cosas. ¿Y poderoso quién es? Es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿O alguien se ha quedado sin comer? ¿Sin su vestido? ¿Sin el calzado? ¿Sin el pan nuestro de cada día? ¿El techo que tiene donde vivir? ¿El trabajo? ¿La salud? ¿La palabra de Dios? Porque ahorita está comiendo, ahorita está recibiendo el alimento, la fortaleza espiritual. Ahorita usted está siendo prosperado en su alma, en su espíritu. Pero ¿sabe qué? También en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios así lo dice, que la palabra de Dios es medicina. ¿Para qué? Para nuestros huesos, para nuestra carne, para nuestro, que sea saciado, sea sanado también. Entonces, ¿cuántos sabemos que Dios quiere que seamos prosperados? Y Él va a dar todo lo suficiente y aún para que abundéis para buenas obras. Vamos a otra cita bíblica ahí mismo. Deuteronomio 30, por favor. (30:16). Cuando lo tenga, alabe el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, dice la palabra así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes ¿en qué? En sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. ¿Pero qué tenemos que hacer? Amar a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor al Señor. ¿Qué es el temor de Dios? Apártate del mal. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Ese es el temor de Dios. Cuando decimos esta persona no tiene temor de Dios o esta persona no tiene temor de Dios, ¿qué significa eso? Cuando una persona no tiene temor de Dios, es decir, que sigue en lo malo. Porque el temor a Dios es apártate del mal, aborrece lo malo.
Aborrécelo. ¿Qué significa aborrecer? Enójese cuando alguien haga lo malo. Y si se enoja uno. Y luego como uno es cristiano, lo están criticando, ¿no? Que porque me enojo porque veo que hacen la maldad. Dice la Biblia, aborrece lo malo, síguelo bueno, para que seamos bendecidos, para que podamos tomar esta tierra. ¿Cuál tierra? Usted dirá, pero ¿cuál tierra? Su tierra, su casa, empezando por la casa, para que sane esta tierra, gane esta tierra, su casa, su familia, sus vecinos, sus conocidos, los que todavía no están, ¿verdad? Porque cuántos sabemos que aquí tenemos familia que todavía no está. Y cercanos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser hijos. Ganar la tierra, pero ¿cómo la vamos a ganar? Cuando amemos al Señor. ¿Y cuando qué? Andemos en sus caminos y guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que los días que el Señor te da aquí en la tierra sean ¿qué? Largos. ¿Cuántos quieren llegar a ancianos como estos ancianos de la Biblia? No en edad, también en edad, pero también en la palabra de Dios. Para que usted dejemos todos un legado, dejemos a la familia, a los que van atrás de nosotros, caminen también con las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a San Mateo, Evangelio San Mateo capítulo 6, por favor. Gloria a Dios. 6, versículo 30 al 33. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor así, mire. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos tenemos necesidad de todas estas cosas? Todos, ¿verdad? Todos comemos, todos bebemos, todos nos vestimos, todos necesitamos pagar servicios, todos necesitamos las finanzas. El Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero dice la Escritura, ¿no qué? No te afanes. No te afanes, es decir, no te preocupes. Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y va a suplir, dice, lo suficiente. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, pero muchas veces nos afanamos por esos problemas, por esta búsqueda de estas cosas, y muchas veces trabajamos el día que tenemos que venir a la casa de Dios. Trabajamos el día que tenemos que estar sirviendo a Dios. Eso nos está separando de Dios. El Señor sabe que tenemos de necesidad de todas estas cosas, pero si Él suple y le da de comer a las avecillas del cielo que no trabajan, no hilan, dice, contimás a ustedes que son sus hijos. Dice, hombres de poca fe. ¿Quién quiere más fe? Dice que si alguien está a falta de fe, pídasela al Señor y Él se la va a dar. Pídale al Señor, pidámosle, porque a veces nos quiere faltar la fe, y pidámosle al Señor, porque Él sabe que necesitamos todo esto, Él lo sabe. No es necesario que nosotros se lo estemos dice, Él lo sabe, pero busque el reino de Dios, no se afane, es decir, no le dé la prioridad a esas cosas. Busquemos el reino de Dios y todo va a venir a su tiempo. Amén. Ahora mire, algo muy importante que dice Gallo, regresemos a
a Tercera de Juan, por favor. Algo muy importante que le dice ahí a su amado amigo Gallo. En el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. ¿Dieron qué? Tenemos que dar ¿qué? Testimonio. Punto número 1, dice que desea que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud y que prospere su alma. Ya vimos ese punto. ¿Cómo? Vamos a buscar el reino de Dios. Vamos a sanar nuestro espíritu y nuestra alma. Pero le dice algo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De que cómo andas, ¿en dónde? En la verdad. ¿Cómo vamos a recibir esa bendición? Cuando andemos ¿qué? En la verdad y demos ¿qué? Un buen, por ahí escuché, un buen testimonio, no testimonios secas, porque a veces nos equivocamos. Da testimonio, no, da un buen testimonio. Es decir, usted va a testificar de lo que Cristo hizo con usted, de dónde lo sacó el Señor. Decía el pastor, mi testimonio no es fuerte, hay testimonios más poderosos, hay testimonios más duros, de dónde ha sacado el Señor a muchos hijos de Dios ahora. Pero todos los testimonios son importantes, porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces todos los testimonios son importantísimos. Pero usted va a dar su testimonio, de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo sacó Cristo, ahora cómo está caminando con Dios, no de que solamente soy un cristiano, pero sigo viviendo como antes. ¿Ese es un buen testimonio? Un buen testimonio es andar ¿en qué? En la verdad. Y dice la Escritura que la palabra del Señor es verdad. ¿Verdad? No ser oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra de Dios. Entonces hay algo importante para recibir esta bendición: dar un buen testimonio. Debemos de dar el testimonio de Jesús, porque ¿quién fue el que lo rescató? ¿Quién fue el que murió por usted? ¿Quién fue el que lo rescató del hoyo, del lodo cenagoso? ¿De dónde lo sacó el Señor? De lo vil y de lo menospreciado el Señor. Porque muchos fuimos despreciados, muchos fuimos desechados, aún hasta por nuestros propios padres, por nuestras propias familias, que no nos creían, que no nos valoraban. ¿Sí o no? O le estoy hablando a puros que éramos perfectos. No, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor, de lo vil, de lo menospreciado. ¿De quién va a dar testimonio? De Cristo. ¿Quién lo lavó? ¿Quién lo santificó? Cristo. Usted va a dar ese buen testimonio. ¿De quién? Hable de Cristo, del Señor Jesús. Ese es el principal objetivo a lo que un hijo de Dios tiene que hablar: de Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Dios. El testimonio, debemos dar testimonio de Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Cristo. También mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted va a testificar: yo era así, yo hacía esto, con vergüenza tal vez, pero usted testifíquelo. Pero ahora ya no soy así, ahora ya el Señor me cambió. Y más que con palabras lo tenemos que testificar. ¿Con qué? Con hechos. Más que con palabras, ¿con qué lo vamos a demostrar? Con hechos, que usted está cambiando, que yo estoy cambiando. Yo le puedo decir, esto, hago el otro, pero si mis hechos dicen otra cosa, ¿a qué le va a creer más? ¿A mis palabras o a mis hechos? A los hechos, ¿verdad? Entonces testificar es testificar con nuestros hechos, que soy una nueva persona en Cristo, soy una nueva criatura, que nací de nuevo.
¿verdad? Para eso morimos juntamente con Cristo, para nacer de nuevo y ser una nueva persona, dar testimonio, el buen testimonio que el Señor quiere. Tenemos que hablar de lo que Dios hizo con nosotros en cada vida de que estamos aquí, mostrar lo que somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos legítimos, no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, que usted y yo, los que estamos ahora aquí, fuéramos sus hijos. Ahora tenemos que valorar eso, que Dios nos escogió. No es que nosotros lo hayamos escogido a Él. Él nos escogió a nosotros para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su poder, para manifestar el poder y la gloria de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que testificar de todo eso, mostrar lo que somos a las personas para que crean en Él, ¿verdad? Tenemos que mostrar a los que no conocen de Cristo, a los que nos conocieron, cómo andábamos, qué hacíamos, cómo nos conducíamos. Van a ver mi caminar, su caminar, y a veces hasta sin tanto hablar, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hizo, hermano? ¿Cómo le hiciste? Ahora, ¿cómo te veo diferente? Ya hablas diferente, ya te vistes diferente, ya haces cosas diferentes, ya te expresas de otra manera. Ah, pues recibí a Cristo en mi corazón, conozco la palabra de Dios, conozco a Jesucristo, y entonces se abre el panorama, se abre el camino para que usted testifique de Cristo. Amén. Entonces, para que la gente crea en Él, ese es el objetivo por el cual usted y yo estamos en la tierra, para que la gente conozca de Cristo. Entonces, pero más que nuestras palabras, dijimos, nuestros hechos son los que más hablan. Nuestros hechos son los que más se notan, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor hablo otra cosa, pero mi cara dice otra, ¿verdad? No, estoy contento, pero ¿qué tal está bien enojado? A ver, voltea a ver a su hermano. Pero no, aquí estamos contentos. Dice, mire, porque en este mundo, fíjese qué pasa. A lo bueno, ¿qué le dicen? Malo. Y a lo malo, bueno. ¿Verdad? Ya está todo al revés. Porque en este mundo le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Dónde está eso? Isaías, vamos rápido. Isaías, capítulo 5, versículo 20, por favor. Gloria a Dios. Así dice la escritura. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Un ejemplo, una no es ninguna, ¿verdad? Los que algún día tomaron, porque yo también un día tomé, anduve muy mal en esa área. Ya para los que a lo mejor no toman mucho o no tomaron mucho, dicen pues una no es ninguna. Y aún dentro, lo triste, dentro, en algunas iglesias, se hace eso, es permisible, una no es ninguna. A lo malo dicen, bueno, ¿verdad? Dice la escritura, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Para qué vas a la iglesia? No, allá. ¿Qué vas a perder el tiempo? ¿Para qué oras? ¿Para qué estás leyendo la Biblia? No, eso no sirve. A lo bueno dicen malo. Pero dice, ay, es una expresión de juicio, ¿verdad? De dolor, de que hay de aquellos que hacen esas cosas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Sigue diciendo, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Como que aquí estoy bien, ¿no? Aquí sí me porto bien, en la iglesia estoy bien, pero ya voy por allá o ya en mi casa, ya empiezo a ser como soy siempre. ¿Verdad? ¿Eso quiere el Señor? No, estamos viendo que Él quiere que demos el buen testimonio. Nos cuesta, hermanos, yo lo sé. Sobre todo a los que van iniciando. No sé aquí cuántos hayan que apenas tengan poco de conocer al Señor. Yo sé que cuesta mucho, pero sí se puede. Porque usted no va a luchar solo. El Espíritu de Dios ya está en usted. Cristo está con usted. Yo siempre doy este testimonio cuando el Señor me sacó del alcoholismo, un poco de la drogadicción, de la violencia. Ahí está mi esposa, no me dejará mentir. Cuando recién empecé a conocer la palabra de Dios, iba a los cultos, pero me sentaba hasta allá atrás, o ya llegaba ya que estaba la predicación, llegaba tarde, o iba cuando hacían comidas. Porque pues como seres humanos, todos, seas cristiano o no, comes, te da hambre. ¿Sí o no? Y yo iba a los convivios nada más. Ay, cuando hagan convivios me invitas, les decía. Y allá estaba, por allá. Y ya poco a poco Dios me fue tocando, pero todavía de repente, como dice aquí la escritura, ay de lo que a lo malo dicen bueno, yo decía, pues ya no soy borracho. Ya nada más me tomo una que otra y ya no me pongo como antes, ya no me pongo violento, ya no hago esto. Y pensaba uno que estaba bien, pero no. Cuando yo le digo a mi esposa, yo el día que me bauticé, yo ese día, a partir de ese momento y hasta ahora doy las gracias a Dios, no he tocado, ni tomado, ni fumado, ni nada en esa área. Bendito sea el nombre de Dios. Desde el día que me bauticé, que fui bautizado. Y ahora entiendo que no solamente fue el bautismo de agua para arrepentimiento, sino también el mismo Espíritu Santo, porque antes luchaba uno con sus propias fuerzas. Lo voy a dejar, sí puedo. Hoy no, ya un poquito. No se puede, hermano, si usted quiere luchar con sus propias fuerzas. No se puede. Tiene que tener a Cristo en su corazón, tiene que tener al Espíritu Santo que le da la fortaleza. Y si usted resiste al diablo, va a huir de usted. Resista la tentación. No a la primera, vamos, luego. Resista, no. Resista y el diablo va a huir de ti. Y así me pasó a mí, hermanos. Doy gracias a Dios. Porque sí tomaba mucho, cada 8 días. Y 2 y 3 días o hasta 4 días. Pero mire, yo ese día que bajé a las aguas del bautismo, me acuerdo, a partir de ese día, bendito sea el nombre de Dios, no he tocado nada de esos vicios. Y me invitaban. La misma familia te invita, la misma familia te induce, te pegan, te regañan. Mira el hermanito, mira el aleluyita, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por eso, verdad? Pero resiste y aún los de tu casa, después ya te van a respetar. Fue lo que pasó conmigo. Ya después ya respetaron mi decisión y ya hasta la fecha nada de que insinúan que esto y que el otro. Porque te tienen que respetar porque tú no estás solo, Cristo está contigo. Ya el Señor, tú ya no vas solo, el Señor está con nosotros. Y al contrario, ya respetan las oraciones cuando comemos, cuando damos gracias por un cumpleaños, cuando cantamos también cuando son sus cumpleaños, les decimos algunas palabras, ya dan permiso, ya hasta dicen, ¿no van a orar para la comida? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es bueno y Él quiere eso. Y Juan le decía a Gallo, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, pero que también prospere tu alma. Ese es cuando prospera nuestra alma, que ya cambiamos, que estamos cambiando, que damos el buen testimonio.
Para recibir estas bendiciones tenemos que dar el buen testimonio. Y muchas veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, dice la Biblia, no lo hacemos. Entonces eso sí se cuenta como pecado delante de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno, porque usted y yo ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya lo sabemos. Y hacemos lo malo. Jóvenes, niños que ya tienen conciencia propia. Está chiquito, no, déjalo, está creciendo, no. En cuanto él ya sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, ya tiene su conciencia y sabe lo que está haciendo es bueno o es malo. Entonces dice, ay de los que hacen eso. Vamos a Santiago, por favor, Santiago 4:17. Gloria a Dios. Santiago 4:17. Es que aquí ya se me está perdiendo. Aquí está. Santiago. Le es pecado. Cuando usted y yo ya sabemos que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios, ¿andamos en qué? En pecado. Y la paga del pecado es muerte. No le estoy diciendo que se va a morir o nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir para el tiempo de Dios, pero espiritualmente se está muriendo, porque le estamos dando entrada al pecado. Y el hombre espiritual se está debilitando, el hombre espiritual se está muriendo. Si hacemos esto, pero yo sé que no lo va a hacer, ¿verdad? Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, hermanos. Es que tengamos cuidado. Si usted sabe hacer lo bueno, esforcémonos a no hacer lo malo. Esforcémonos a hacer el bien. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es hacer el bien. Porque dice la Escritura, vence con el bien el mal. Porque a veces nos hacen mal. Nos hacen y nos hacen. Y a veces uno quiere pagar mal por mal. O maldición por maldición. Pero no es así. Dice, no pagues mal por mal. Ni maldición por maldición. Más bien vence con el bien el mal. Hagamos el bien, aunque no es fácil, hagamos el bien. Esforcémonos a hacer el bien, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo, Santiago 4, 5 al 20, 5 al 10. Fíjese, o en vano a veces pensamos esto, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela como celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es importantísimo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a someternos ¿a quién? A Dios. Someta su carne, someta sus sentimientos, someta su voluntad al Señor. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los del doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte ¿en qué? En lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero someternos a Dios, someta su voluntad a la voluntad de Dios, porque por eso oramos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, porque nosotros tenemos voluntad y queremos a veces hacer nuestra voluntad. Someteos a Dios, resista al diablo y va a huir de vosotros, hermanos.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Limpiad nuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay oportunidad. Los de doble ánimo, hoy sí, mañana no. Un poquito, ya mañana no. Purifíquese, hermano. Purifiquémonos. Purifiquémonos todos. ¿Verdad? Limpiad vuestras manos, y cuando venga ese doble ánimo, hoy sí, mañana no, o un poquito sí, un poquito no me hace daño, dice el Señor, purifica tu corazón. Recibe a Cristo, deja que Él entre y haga su voluntad en nosotros. Resistamos al diablo, resistamos a nuestra voluntad para que Él gobierne nuestras vidas. Amén. Y terminamos con el punto número 3. Ya vimos que Él le deseó que fuera prosperado en salud y en todas las áreas, espiritualmente, que dé tenemos que dar ¿qué? Buen testimonio. Y otra cosa que le dice, vamos otra vez allá, Juan, ya para ir concluyendo. Tercera de Juan. Al último, mire qué le dice. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuánta alegría, cuánto gozo nos da a los siervos de Dios, a los pastores, cuando ven que un hijo anda esforzándose en caminar en la verdad, que hace la voluntad de Dios, que le dice uno, vamos a entrar en ayuno, entra en ayuno, que llegue temprano, llega temprano, que se congrega y viene a congregarse. No es porque nos gusta a nosotros ver gente, dice la Escritura, no dejar de congregarse como algunos tienen en costumbre. O sea que tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos, hacer convocación, como asamblea, como en la antigüedad, no eran llamadas iglesias, eran congregaciones, hacían asambleas. ¿Pero para qué la hacían? Para aprender la palabra y para alabar ¿a quién? Al Padre. En el desierto, deja ir a mi pueblo, le decía, para que me alabe. ¿En dónde? En el desierto. Por eso se congrega, fíjese desde dónde viene el congregarse, desde dónde viene el reunirse, desde dónde viene el hacer asamblea. ¿Para qué? Para alabar al Padre. Por eso dice, en 6 días trabajarás y harás todo lo que quieras en esos días. Pero el 7º día es ¿para quién? Para el Señor. ¿Lo vas a qué? A santificar. ¿Qué es santificar? Vas a apartarlo. Vas a apartarlo para el Señor. Es importante congregarse, hermanos. No deje de congregarse. Anímese y venga a la casa del Señor. Yo me alegraba con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran cuando dicen, ya mañana es domingo, no sé cuántos días vengan aquí, vamos, y se alegra, ¿verdad? Porque en 6 días tal vez trabajó y no tuvo tiempo de venir a las oraciones a lo mejor. Sobre todo más los varones, ¿no? Que tienen trabajos y etcétera. Pero dice el domingo descansa y dice, a la casa de Jehová iremos. ¿Y cómo tiene que venir? Alegre. Entrar por las puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Bendecir su nombre. Entonces es importante también todo eso. ¿Cómo le dice? Yo me alegro y me gozo de saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo es andar en la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. O sea que si usted anda en Cristo, pues uno se alegra. Los pastores, los líderes, los maestros que enseñan la Biblia, la enseñan ¿para qué? Para que la aprendan, pero también ¿para qué? Para que ponerla por obra. Entonces le decía, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la
verdad. Créame, se goza uno cuando tiene hijos espirituales, cuando tiene hermanos en la fe que hacen la voluntad de Dios, que le cumplen primeramente ¿a quién? A Dios. Le cumplen a Él porque lo hacen todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo ¿para quién? Para el Señor y no ¿para quién? Para los hombres. No hagas las cosas y pensando que te ve el pastor para agradar al pastor. Lo que haces tú es para agradar ¿a quién? A tu Padre, al pastor de pastores. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Todo lo que hagamos de palabra, de hecho, hagámoslos para el Señor, andar en la verdad y recibir la bendición. Romanos 12, vamos concluyendo. Romanos 12, por favor, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y... ¿La voluntad es buena? ¿La voluntad de Dios es buena? ¿Es qué? Agradable y perfecta. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten. ¿Cómo dice? Que se presenten. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, usted tiene que venir o manda a su esposo, esposa o hijos, oras por mí. Ay, adelántate. ¿No? Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. Usted tiene que estar presente. Tiene que pasar lista. Ya en el cielo se va a pasar lista. ¿Cuántos saben eso? Se va a pasar lista. Y si usted, a ver, pásele nombre, no va a mandar a alguien para que dé su nombre, ¿verdad? Usted tiene que estar presente. Hermano, tiene que estar, ¿qué? Presente. Preséntese con su cuerpo en sacrificio vivo, porque es un sacrificio. ¿O a poco le cuesta bien bonito pararse tempranito, bañarse, y es domingo y trabajó toda la semana y se desvela? Y viene el domingo y se tiene que bañar, prepararse, orar y ponerse bien bonito para la presencia de Dios. A veces está cansado, ¿verdad? Es un sacrificio, pero usted lo hace para el Señor. Pero usted lo tiene que hacer personalmente. La salvación es personal. Yo recibo a Cristo, yo tengo que seguir a Cristo. Yo hago mis propias, yo voy a dar cuenta de mis propias acciones, de lo que yo haga aquí en la tierra. Y luego dice, no se conforme a este siglo que nos ofrece tantas cosas, ¿verdad? A la vista, que a la vista a la vez parece agradable, pero su fin es fin de ¿qué? De muerte, de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen fáciles, agradables, pero que su fin es fin de muerte. Jóvenes, hay cosas que el mundo ofrece, amigos, amistades, drogas, cosas, etcétera, tantas cosas que al ojo y al parecer es agradable, pero les va a llevar al fin si no enderezan su camino. Sigan a Cristo, Él es el camino, dice. Y si anda usted en Cristo, va a andar también ¿en qué? En la verdad. Y se goza la familia, se va a gozar su padre, su madre, si está aquí, que usted ande en la verdad, que no ande perdido. Entonces no se conforme, hermano, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro. Tenemos que renovar entonces nuestra mente, hermanos,
nuestros pensamientos. Diga: yo llevo todo mal pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque donde le va a atacar el enemigo es en la mente, en el pensamiento. Ya se tardó, vámonos. Ya me aburrí, ya tengo sueño, ya no voy para allá. O sea, tantas cosas, ¿no? Dejé esto allá, tengo que hacer esto. Rápido en la mente vienen los ataques, pero usted póngase el yelmo de la salvación. Vístase con la armadura de Dios para que esos ataques usted los pueda soportar. El escudo de la fe, ¿verdad? La espada del Espíritu, que ¿qué es? La palabra de Dios. Usted ahorita está con la espada, que es la palabra de Dios. Así se va a defender. Cuando este siglo tantas cosas ofrece, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermano. Hay que pedirle espíritu de discernimiento, es decir, sé distinguir lo bueno de lo malo. Porque hasta eso Dios es un Dios pero poderoso y amoroso. Él no obliga a nadie. Por eso nos dio el ¿qué? El libre albedrío. Aquí te pongo, hijo, la bendición o la maldición. El bien o el mal. Tú decides, ¿verdad? Uno es el que decide. Y si Dios tiene misericordia, también nos puede dar la oportunidad de arrepentirnos. Pero el que está aquí y los que ya estamos aquí, no nos desviemos de esa verdad. Porque el mundo ofrece tantas, este siglo ofrece tantas cosas, pero no nos tenemos que conformar a ello. Dice: renueva tu mente y tu entendimiento, y cuando renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento, vamos a comprobar algo. Yo creo que aquí ya muchos ya han comprobado, ¿va?, cómo es Dios. Han comprobado y probado el poder de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal vez para nosotros no. Para nosotros no nos parece algunas cosas, pero si es de parte de Dios, esa voluntad tarde o temprano para ti va a ser agradable y perfecta. Tienes que aceptar y tengo que aceptar la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahí mismo, Romanos 8, por favor. 8:28. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron. ¿Usted fue llamado o no? Entonces todas las cosas le van a ayudar para bien, hermano. Todas las cosas que nos suceden a diario, toda la lucha, las pruebas, las necesidades, van a servirnos para bien, para madurar. Hay cosas que nos ayudan, que pasan en nuestro alrededor, en nuestras vidas, pero nos van a ayudar ¿para qué? Para madurar. Para madurar. Y nos van a ayudar para bien. Para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué es amar a Dios? Andar en sus caminos, andar en la verdad, amar sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, si ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Gloria a Dios. Vamos a San Juan 14:6, así ya no lo sabemos. Jesucristo les dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién dijo? Jesucristo. Jesucristo, busque a Jesucristo. Él es el camino, no hay otro. No hay otro. Jesucristo es el camino. Ande en la verdad. Jesucristo es la verdad. Sus palabras son verdad. Y 15:7, ahí San Juan 15:7, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, amén. Dice la palabra así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿En dónde? En la verdad, en Cristo, en su casa. ¿Verdad? Permanecer. Al que permanezca hasta el fin, dice, este será salvo. Por eso dice permanecer. Si permaneces en mí, pero también, ¿qué otra cosa? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanezca en Cristo, permanezca en la verdad, pero que la palabra de Dios permanezca también en nosotros. Por eso aprenda palabra de Dios, lea la Biblia. Yo sé que aquí les invitan a hacerlo, pero lea la Biblia. ¿Se acuerdan de los de Berea? Cuando también precisamente Gallo, Pablo y todos ellos les fueron a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron los de estas ciudades? Eran amantes de la verdad. ¿Por qué eran amantes de la verdad? Porque lo que les estaban predicando, ¿saben qué hacían? Iban a su casa, vamos a decirlo así, ahorita usted termina el culto, los que apuntan, vaya a su casa y con tiempo va a buscar lo que se le predicó aquí. Y si eso viene en la Escritura, es palabra de Dios. Es ser amantes de la verdad. Cuando usted ve que usted le están enseñando la Escritura, no otra cosa. Y esa ciudad era así, eran amantes de la verdad porque oían, escuchaban, pues a ver, ahora sí voy a ver yo por mi cuenta, voy a ver que si lo que me dijeron viene aquí. Ellos iban y checaban la palabra de Dios. Seamos amantes de la verdad, hermanos. Lo que le enseñen, lo que le prediquen en su casa, usted abra las Escrituras y léalas. Coma palabra para que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas en estos tiempos. Y si es posible, dice la Escritura, si es posible aún a los escogidos, los van a engañar. Si es posible. Pero oremos a Dios para que nosotros no seamos de ellos. Nosotros, como dice la Escritura, permanecer en la verdad. Y que las palabras de Dios permanezcan en vosotros. Y así, todo lo que usted y yo pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, os será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos concluyendo, hermano, y póngaseme de pie, por favor. Otra cosa, con la palabra de Dios, usted y yo fuimos justificados. No solamente por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue el principal, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero también dejó la Escritura. ¿Sabe cómo usted y yo nos podemos santificar si aún todavía andamos medios chuecos, medios débiles en la fe, medios desanimados? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted se santifica. Por eso les envío y les animo y les exhorto en el amor del Señor. Lea las Escrituras en su casa, hermano.
La palabra de Dios, cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios nos santifica. Así lo dice la Escritura. Nosotros fuimos santificados en la verdad para permanecer en ella y recibir la bendición de tercera de Juan. La salutación de Juan a Gallo. Amado hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y me da gozo que andes en la verdad, le decía, y de tu testimonio. Ese está San Juan 17, el capítulo 17 de San Juan, que les decías, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que líbralos del mal. Nosotros estamos en el mundo y hay tanta maldad, los días son malos, pero nuestro Señor Jesús dice, guárdalos del mal. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Déselo fuerte al Señor si se lo quiere dar. San Juan 17, 17 y 19 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso nos gozamos que ande usted en la verdad. Nos gozamos cuando los hijos están en la verdad, permanecen en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que caminemos en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y entonces cuando demos ese buen testimonio, cuando seamos amantes de la verdad, cuando caminemos con el Señor Jesucristo, va a venir esa promesa, esa salutación, ese saludo que Juan le envía a Gallo. Amado, yo así ahora se los digo a ustedes, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. ¿Quién recibe esta bendición? Y vamos a orar para que nuestro Señor Jesucristo envíe esa salud. Si usted está enfermo,